Entonces vamos a ver hoy sobre el reino, que quiero que prestemos atención, vamos a hablar sobre el reino de Dios y el reino de los cielos, que muchas veces algunos nos hemos preguntado si hay diferencia, que en el Antiguo Testamento no está escrito el reino de Dios y el reino de los cielos, pero que sí estaban esperando la manifestación. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento hace la diferencia, parecería, entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Y que muchos aprovechan eso para decir que hay cierta, o sea, hay una diferencia abismal y que si no la aprendemos también nosotros somos como parte de los no aprendidos, y en realidad no es tan así. Pero también vamos a ver el Sermón del Monte, y ahí tenemos que ver algo que es una palabra muy conocida, que vamos a ver por qué dice luz y por qué dice sal. Y también vamos a ver las parábolas, pero así muy por encima. Y una de las parábolas que me interesa a mí es cuando el Señor Jesús le dice a qué compararé el reino de los cielos, y habla de una mujer con 3 medidas justamente de levadura. Eso muchas veces trajo confusión. Gracias, mi hermano querido. ¿Sí? David, él fue David, el que está allá. Ese, ahí está. Bien. Entonces vamos a tratar de ver eso porque... Por favor, decirle al GPS ese que deje de hablar. ¿Qué está diciendo esa señora? Ahí está. ¿Qué está poniendo, hermano querido? La Biblia. Ah, bien, ahí vamos, ahí está. Te puso la Biblia, después cuando no la leas, saben, de acá le tiro con algo. Bien, pero estas cosas que yo quiero, por favor, para que después no digamos que nadie nos enseñó. Yo quiero que ustedes vayan al trono del cielo y que le digan, sí, nos enseñaron, no escuchamos. ¿Entendés? Entonces, la cuestión es poder aprender estas cosas que se fijan en nuestro corazón, porque muchas veces hay personas que hasta han hecho desviar a nuestros hermanos por la incomprensión de estas palabras. Hay algo muy importante, mis hermanos queridos, es que nosotros debemos saber por qué usamos esta versión de Biblia, ¿sí? Reina Valera, la última revisión, 1960. ¿Sabe que Reina Valera en 2, ¿sí? Cipriano de Valera, o sea, 2 personas. Y hay cosas que nosotros debemos, por más que nos parezcan un poco gruesa, debemos aprenderla, desasnarnos, hermanos queridos, porque la primera traducción de la Biblia, sabemos todo, pero debemos fijarnos que fue en el alemán, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay en las traducciones. Y una de las Biblias más engañosas que hay, siguen haciendo ruido, una de las Biblias más engañosas que hay es la versión de los ingleses, ¿sí? La King es muy engañosa, es la que dice Krishna, y es la que por ahí cambia un montón de frutos del vocablo que hacen. Mire, yo vi un video hace poquito de una persona que se ve que es de habla inglesa, que estaba dando un estudio en castellano, y por el amor de Dios, si lo escuchan, no lo aprendan, porque es horrible lo que ese hermano le han enseñado, ¿sí? Y con una Biblia que, vamos a ver, cambia los verbos y realmente lo puede llevar a usted a creer en cualquier otra cosa, ¿sí? Por eso usted, cuando no tenga una facilidad de la cordura, de la comprensión de las traducciones, quédese con esta versión, ¿sí? Así como usted la conoce, Reina Valera 1960, que es la última revisión en realidad, ¿sí? Pero quédese con esa, porque muchas veces nosotros queremos crecer, pero no por el espíritu, sino por el entendimiento, y vamos a la Biblia del Oso, y vamos a la Nueva Traducción Viviente, y hay cosas que por ahí uno la puede pasar de largo, pero si comprende realmente lo que dice. Entonces, justamente nosotros vamos a aprender hoy qué es lo interesante de saber sobre el reino de Dios y el reino de los cielos sobre esta versión, ¿sí? Ahora, usted me pregunta a mí, ¿cuál es fuera de esta versión una versión que puede comprender y que sé que hasta ahora no le vi errores como para hacerlo desviar? En la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? NTV. Esa es una de las que pude ver que tiene en un castellano que no sale de lo que realmente significa la palabra en su traducción hispana. Entonces, hay versiones, vuelvo a decirle, que son muy interesantes, son muy lindas, pero por ahí tienen ese pequeño pedacito que muchos se agarran para después hacer un desvío. ¿Como cuál? Van a ver que en algún lugar le dice, consultados por los fariseos, dice, ¿cuándo vendrá o cómo será el reino de Dios? Empieza a decir, dice, el reino de Dios no vendrá con visiones, dice, sino dirá, helo aquí, helo allí, y no lo encontrarán, porque el reino de Dios está entre ustedes.
Y esa versión inglesa dice dentro de usted. Y con esa pequeña cambio de palabra lo puede llevar a todo un estudio donde después le van a dar la razón, pero en realidad no es así. Porque ellos lo quieren a diferenciar. Y si bien vamos a ver un poquito, por eso le digo, presta atención al principio. La nueva traducción. No sé qué dice. ¿Qué, Vivi? No se te escuchó bien. La NTV es la nueva traducción. NTV, nueva traducción viviente. NTV es la nueva traducción. Jesús. O ¿cómo es? NTV. Sería nueva traducción eso. viviente. Sí. Yo les voy a sugerir algo, mis hermanos, a todos. Ustedes tengan, por eso les pido un lápiz y un papel, porque cosas que no entiendan, tienen que anotarlo y después abrimos los micrófonos y ahí es donde yo les digo, ¿tienen alguna pregunta? Nueva traducción viviente es algo que se van a dar cuenta que es un castellano que no deforma el significado de la palabra. ¿Sí? Ahora, NBI, ¿sí? Es otra NBI, nueva versión internacional. Ahí habla, esa nueva versión internacional, van a ver a ustedes que no habla de mundo, sino habla de cosmos. Entonces, vuelvo a decirle, en un sentido literal o en un primer sentido, yo cuando digo cosmos sabe que hablamos de mundo, pero la palabra cuando habla de mundo habla de personas y de los lugares hechos en ese. Entonces, no habla después de que se separaron los continentes y que Argentina estaba pegado con Estados Unidos y que la capa de ozono se hizo un agujero, ¿entendés? Entonces, esas son las cosas que el peligro de una traducción que lleva la responsabilidad de decir las cosas como fueran escritas en aquel entonces y para quién fueron escritas y poder traer lo espiritual a este tiempo. Por eso vuelvo a decirle, porque insisto en esto, usted va a apretar por ahí, va a googlear, como dicen ahora, el término, y por ahí dice, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Y va a encontrar este hombre, y como sé que usted se impresiona cuando la persona habla así, y usted dice, porque nosotros conocemos, y no se va a dar cuenta que en realidad esa traducción que tiene el que está leyendo él, le va a llevar a una interpretación errónea. Entonces, tiene que usted estar centrado primero en la comprensión. Por eso es que vamos estudiando a Jesucristo en los hipnóticos y en los evangelios, para que nosotros podamos ver por qué. ¿Por qué es tan sencilla la respuesta? Que por ahí nosotros le buscamos algo muy profundo y en realidad tiene una razón preciosa y que concuerda con todo lo que uno puede ir estudiando y viendo, ¿sí? Gloria a Dios. Y una de las cosas que quiero que nosotros podamos ver, buenas tardes, buenas noches, León, que lo vi por ahí, una de las cosas que yo quiero que podamos ver es por qué somos luz, qué significa y por qué somos sal. ¿Sí? Aunque nosotros digamos, pero hemos escuchado 30.000 veces, bueno, hay cosas que nosotros debemos prestarle atención para poder saber exactamente eso. Y vuelvo a decirle, la parábola en la cual dice que el reino de Dios es semejante a una mujer que escondió, ¿sí?, parte de levadura en tres partes de la masa. Que muchas veces nosotros no queremos ver eso y que decimos, no, es el evangelio que lo ponen y se ensanchan todo el mundo, pero eso se contradice con lo que dice la Biblia en todo lo que respecta a la levadura. ¿Sí? Porque en todo lo que respecta a la levadura, el Nuevo Testamento es malo. ¿Sí? Guárdense de la levadura de los fariseos, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces tenemos que fijarnos bien qué es lo que nos quiere decir ahí. Yo sé que por ahí no pueden, obviamente, ¿no? Pero los consejos son estos. Hoy en día se puede por el hecho tan lindo de poder tener la tecnología a disposición de nosotros. Si usted puede leer, se llama la versión Recobro. Hay una Biblia que se llama la versión Recobro, que es solamente el Nuevo Testamento. Ahí le explica muy, pero muy bien qué significa la levadura en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tuve la posibilidad de poder leerlo, por eso le digo, y uno entonces va comprendiendo por qué es que habla el Señor justamente de la levadura. ¿Vino alguien más? Si no, ya vamos a poder empezar. Puedes empezar. Bueno, 2 segundos y vamos a poder empezar. Todo lo decís que ya está. Si no, Sí, hagan ruido, sí. Abran los paquetes. Ahí está. Sí. Y por eso siempre espero, porque una vez que empezamos a hablar, si no son cosas que se disparan y después, mis hermanos queridos, sí, tienen que orar para que podamos hacer. Podemos. Mi compañero que está de este lado. ¿Cómo te va, Vane? ¿Ves que ahí entró Vanessa de Coco? Sí, está andando.
Tenemos que orar para poder hacer una biblioteca, para poder hacer un compendio, para poder hacer un atlas universal. Entonces, para que todos los hermanos disfruten de estas cosas. ¿Alguien me decía algo? Bien, vamos a hacer una cosa, mis hermanos queridos. Vamos a cerrar los micrófonos. Si alguno tiene que decir algo o por ahí tiene algo, tiene que ir al baño, levante su mano y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Esto como en la escuela. Hay una manito virtual que se puede usar. Una manito virtual. Se puede escribir también. Sí. Eso. Entonces hacemos así y sabemos por ahí si alguno tiene una incomodidad y no quiere perderse, 5 minutos le bailo una chacarera y seguimos de nuevo. Bien, vamos al día de hoy. Entonces, estamos en la lección número 5, ¿sí? Bienvenido a ADICEDA, Alianza de Iglesias Cristiana Evangélica de la República Argentina. No se me olvide dónde está. La mayoría ya son conocidos, pero por ahí, acuérdense que Estamos en Cairo. Va a entrar Daniel. Y estamos dentro de eso en Cairo, Centro de Formación Pentecostal, que se dedica exclusivamente, Kairos, a darle la buena posibilidad a nuestros hermanos de que puedan tener un seminario, tengan un lugar donde estudiar sin la excusa, esta vez, de que no hay plata. Bien, bienvenidos sean a todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar ahora. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones diarias. Sé que la gran mayoría está orando por nuestras vidas y eso se lo agradezco. Si tienen calor pueden ponerlo en el número 4, es el más bajito, mis hermanos. Y lo bueno es esto. Lo bueno es que cada uno de ustedes pueda aprender cada día un poco más y compartir. Mis hermanos queridos, Dios me está moviendo a que le diga a cada uno de ustedes que deben compartir, ¿sí? Si bien el Señor nos rescató, Él nos mandó a multiplicar el rescate que nos dio a nosotros. Por favor, visite a sus hermanos que no conocen, visiten las congregaciones más pequeñas, llámenlo, háblenle por todos los medios que puedan, pero por favor, baja el volumen, hermano querido. Peor que ¿sí? Entonces, por favor, visiten a sus hermanos. Hay congregaciones, vuelvo a decirle, que están sufriendo la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Hay algo que está prendido, por favor. ¿Sí? Entonces, por favor, visiten a sus hermanos, búsquense, ¿sí? Vayan a una congregación, así como vinieron a ustedes, vayan a una congregación. No por pequeña ante los ojos del hombre no significa que no son importantes ante Dios. Y Dios después nos va a reclamar por qué no fuimos a ver a esos hermanos. No hay excusa, mi hermano querido, no hay excusa. No me venga que pandemia, que nada, no hay excusa. Llámelo, mándele algo, una paloma voladora, un avioncito. Pero por favor, no podemos estar predicando que Cristo viene pronto y ni siquiera saludamos a nuestros hermanos que están a 3 cuadras. Gloria sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, papá. Te damos gloria, honra y alabanza porque cada día vamos comprendiendo el inmenso, el vasto, incomparable, Señor, amor que nos has tenido desde el principio. Señor, leemos en tu palabra y creemos por fe, por el Espíritu Santo, que así fue hecho el mundo, como lo dice, Señor, tu palabra, que en el principio tú hiciste los cielos y la tierra. Y creemos también que tú nos formaste desde el polvo de la tierra y soplaste aliento de vida sobre nuestras narices. Quiere decir que el amor tuyo prevalece desde el principio para que nosotros no nos perdamos, Señor. Gracias, porque nadie hizo lo que tú hiciste por nosotros. Nadie nos amó, aun cuando estábamos sucios, perdidos, dice tu palabra, en delitos, muertos en delitos y en pecado. Tú lo hiciste, Señor. Cuánto más, Padre, si la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpió, nos redimió y ahora podemos estar por tu gracia en este nuevo camino. Gracias, Dios. Gracias porque tú llenas nuestro corazón y nuestra boca, Señor, puede hablar palabras, Padre celestiales, aunque no lo merecemos, pero es tu gracia la que compró nuestras vidas y es tu amor la que nos da la posibilidad de hablar de ti.
Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, Padre de la Gloria, que le has dado la bendición de poder llegar a este momento, Señor. Gracias porque se olvidan nuestros problemas, se van las cargas, las luchas, las penas, las angustias, quedan ahora fuera en el nombre de Jesucristo de todo nuestro contorno y de nuestras vidas, Señor. Nos disponemos en el corazón por el Espíritu Santo a querer conocerte más, Señor, a poder, Padre de la Gloria, tener esa comunión contigo en el conocimiento de quien nos salvó, papá. Gracias, Señor, porque Padre de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, hizo todo para que nosotros seamos salvos, por amor a ti, pero por amor a nosotros también. Y el Espíritu Santo vino para consolarnos, para estar enseñándonos, para estar guiándonos, para redarguirnos, para también, Señor, disciplinarnos, pero por sobre todas las cosas, darnos ese abrazo de amor eterno en el cual tú siempre has preparado, Señor. Gracias porque aún pones a los ángeles para que puedan, Señor, servirnos a nosotros, Señor, cuando no podemos comprender muchas veces por qué nos suceden las cosas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra que es eterna, Señor, por tu palabra que aún, Padre de la Gloria, anhelan, Padre, poder decirla en el cielo. Tenemos la correspondencia de tu amor de poder predicarla aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, Padre de la Gloria. Te clamamos para que tú fortalezcas las armaduras celestiales que en hora temprana nos hemos puesto, Señor, sobre nuestras vidas, para tomar la potestad, la autoridad que tú nos diste para hollar serpientes y escorpiones. Y en el nombre de Jesucristo, atamos, sujetamos y reprendemos a Satanás, el diablo, y le ordenamos al fuera de estos lugares, fuera de los lugares donde están mis hermanos, fuera de estos contornos, en el nombre de Jesucristo. No tienes arte ni parte en nuestras vidas, ni en la vida de nuestros hermanos, ni nuestros seres queridos. No tienes arte ni parte donde está el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios, la presencia de Dios. Te recordamos, Satanás, que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Por eso retrocede, enmudece en el nombre de Jesucristo a toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas. Atamos, sujetamos y le ordenamos salgan fuera de los aires, suelten las mentes, suelten las vidas, suelten los hogares en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompen cadenas, se pudren yugo, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Somos libres, sanos, limpios, prósperos, benditos. Somos llenos de su gracia para anunciar el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, gracias, Señor, por darnos una vez más la oportunidad de poder aprender más de ti. Gracias, Señor, por aprender cada día, Señor, a conocerte, a valorarte, a respetarte, a honrarte, Señor, Padre de la Gloria, porque prontamente, si tú lo quieres, estaremos delante de ti. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos este estudio, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Enrique, la bendición. Tenemos un mensaje por ahí, vamos a dejar. Bien, vamos a ver, antes de ver el reino, el sermón de monte y las parábolas, quiero que nosotros podamos conocer el principio de esta lección número 5 y que dice Jesús, el gran maestro. Voy a leerle las características de la enseñanza de Jesús y cada uno de nosotros podemos ir sabiendo cómo nos trata Jesús día a día. Dice, su mensaje principal, arrepentimiento y el reino de Dios. Mire, hermano querido, no hay nada más lindo que Dios nos enseñe sobre el arrepentimiento y el reino de Dios. Son dos cosas que ahora vamos a ver que siempre iban juntas en la predicación de los dos principales actores de este Nuevo Testamento, que es el Señor Jesucristo, pero también Juan el Bautista. Enseñaba con autoridad, enseñaba con sabiduría, enseñaba con gracia. Hay algo que lo cual, mire, hermano querido, yo creo que sería fundamental en la persona de Jesucristo ver la enseñanza con gracia, ¿sí? Ver la enseñanza en la cual da gusto cuando uno la escucha, cuando viene parte del Espíritu Santo, ¿sí? Y no hay hermanos que por ahí no han agarrado esta parte y siempre están con los azotes y nunca con la curita. Dice, le seguían milagros de sanidad y liberación, enseñaba con parábolas, mensajes ilustrados, recorría muchas ciudades, no se quedó en un solo lugar, tenía discernimiento de los corazones humanos, tenía compasión de la gente perdida, se preocupaba también por las necesidades físicas, profetizaba a causa de su muerte, resurrección y ascensión, hablaba más fuerte a los religiosos hipócritas que a los pecadores. Su enseñanza causó ira muchas veces.
Enseñaba en la sinagoga, en una barca, en el campo, en el desierto, donde quiera que la gente estaba dispuesta a escucharlo. Llevaba a sus discípulos con él para entrenar a otras personas. No era celoso de otros maestros, ni hacía competencia con ellos, ¿sí? Como el ejemplo de Jesús y Juan el Bautista. Jesús enseñó el cumplimiento con el espíritu de la ley y no de la letra. Jesús vivió lo que predicó. Como ejemplo, le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el gran maestro que nosotros empezamos a conocer, y que las cosas que fueron escritas con el único sentido del cielo para que el hombre tuviese salvación. Todas las dispensaciones que puso Dios, todos los tiempos que puso Dios, fueron con el único fin y son con el único fin de que el hombre halle salvación. Entonces, es lo primero que nosotros debemos concederle al Señor, el amor de nuestras partes, como para que Dios nos haga sanos y salvos. Y quizás esas palabras nosotros las tenemos como palabras muy comunes, pero en realidad son palabras que se nos hacen carne a nosotros porque vienen del cielo, nuestra salvación es celestial. Y eso es lo que debemos comprender, mis hermanos queridos, estar seguros en nuestras vidas si comprendemos que fuimos salvos por gracia, por fe, que no es don de nosotros, sino es don de Dios, dice, pero que fuimos salvos y que nosotros debemos mantenernos en esa salvación, ¿sí? Eso nos hace a nosotros tener una seguridad, no solamente que fuimos salvos, sino tener una postura de hijo. Y como hijo, entonces hacer la voluntad de Dios. Y así nos sentiremos seguros, nos sentiremos protegidos, vamos a sentir que cada cosa que nosotros pasamos en nuestras vidas está siempre, siempre, siempre sostenida por la voluntad de Dios. Así las cosas que no nos gustan van a pasar y vamos a saber cómo pasarlas. Y las que nos gustan, que es lo principal, vamos a poder disfrutarlas. ¿Sí, amén? Amén. Dice, vamos a ver, la primera enseñanza es enseñanza sobre el reino de Dios. Mire, si no hubiese sido tan importante, no hubiese comenzado el Señor Jesús ni Juan el Bautista a enseñar justamente sobre dos cosas: el concepto del reino de Dios y la predicación principal de Jesús y Juan el Bautista, juntamente con el arrepentimiento, ¿sí? O sea, había dos cosas que fueron la base principal del principio de los ministerios de estos dos grandes hombres del Señor. De hecho, uno hijo de Dios y el otro tomado como hijo de Dios, coheredero juntamente con él de la gracia, como nosotros también. ¿Por qué ellos hubiesen empezado así la predicación si no hubiese sido lo más importante? O sea, abrir un capítulo nuevo en los corazones de las personas con una palabra que no hubiese sido importante. Por eso es, como fue importante, bienvenido sea siervo, como fue importante, nosotros debemos analizar eso y también nosotros saber de que eso mismo podemos comenzar en nuestras predicaciones. Empezó a predicar sobre el reino de los cielos y sobre el arrepentimiento. Y hoy parecería que hay muchos hermanos que tienen miedo a la palabra arrepentimiento, cuando en realidad es una de las palabras más lindas y edificadoras que pueden decirnos. Si alguien nos dice arrepentite, quiere decir que aún Dios tiene una posibilidad para nuestras vidas. Todavía hay tiempo, y eso es bueno. Qué mal sería que nadie nos diga arrepentite, porque fue una de las personas que comenzó su ministerio diciendo arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, esas palabras fueron las que después resonaron en la eternidad. Dígame, ¿hace cuánto usted no escucha a alguien que predica sobre arrepentimiento y el reino de los cielos o el reino de Dios? Bien, pero quiero que veamos algo. ¿Qué significa el reino de Dios? Y el reino de Dios tiene tres posturas o tres dimensiones, si usted lo quiere decir. ¿Sabe por qué le doy algunas variantes de dimensión? Porque algunos tienen una comprensión muy vaga sobre lo que es dimensión, ¿sí? Y en realidad cuando habla de dimensión es un estado. Pero como nosotros lo hemos visto, y hay muchos que vienen de servirle al malvado directamente, y la palabra dimensión en el malvado fue usada muchas veces. Pero acuérdese que aún en el pueblo de Dios, y Dios mismo habla de esas dimensiones, ¿sí? De hecho, hay un libro muy lindo, de Chong Choes, ¿no?, que habla sobre la cuarta dimensión. Entonces, tiene tres estados en los cuales son principales el reino de Dios.
Y dice, el reino de Dios es cuando nos sometemos a su autoridad. Porque obviamente cuando nosotros lo reconocemos a Él, es que ese reino de Dios viene a nuestras vidas. Por eso es que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En la confesión de fe, es ayudar al alma que pueda confesar de que él acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando lo hace, hay un acto de obediencia, por eso el reino de Dios viene a esa persona. Dice, el reino de Dios llega cuando Dios demuestra su poder. O sea, cuando Dios en un lugar quiere demostrar de que Él es cierto, siempre demuestra su poder. ¿Cómo hace? Con sanidades, con prodigios, con milagros, siempre sobre la base de su palabra. Dice, el reino de Dios es donde Él revela su gloria. ¿Se acuerda? El monte de la transfiguración. Pero no solamente el monte de la transfiguración, sino Él revela su gloria. Gloria es el ambiente donde uno puede sentir la presencia de Dios. Es la atmósfera, diría alguien, ¿sí? Es la atmósfera que se carga o se hace cierta cuando Dios está presente. Ahora vamos a ver qué son esas tres partes, su reino, ¿sí? Su reino es reino, su reino es poder y su reino es gloria. La gloria es la atmósfera donde Dios hace de que se haga de manifiesto su presencia. Yo que hay muchas personas, ay, ¿cómo estaba la presencia de Dios ayer? ¿Sí? Pero es porque Dios tenía algo para con esa persona. La presencia de Dios está donde están los hijos de Dios. De hecho, acá está la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios. Pero cuando está la presencia de Dios, a veces Dios quiere hacer algo un poco más profundo. Y es ahí donde la persona empieza a sentirse un poco más tocada. Esa es su gloria, ese es el ámbito donde Dios se da a conocer. Es eso donde cada uno de los cristianos debe tratar de llevar. Vamos entendiendo. Ese es el ámbito también del reino de Dios. Ahora, por favor, busque Romanos capítulo 14, versículo 17 para poder comenzar a esto, que después lo vamos a hilvanar todo junto. Romanos capítulo 14, versículo 17. Hay una definición bíblica de qué es el reino de Dios. Madre, pendejo de verga. ¿Qué? A ver el micrófono, por favor, de alguien ahí. Gloria sea el nombre de Jesús. Cortalo. Sí. Bien. Entonces, Romanos 14, 17. Da una definición bíblica de lo que es el reino y de lo que no es el reino, ¿sí? Entonces, empezamos con esto como para conocer nosotros qué es el reino de Dios, porque usted tiene que tener, alguien le pregunta, ¿cómo yo bíblicamente sé qué es el reino de Dios? Y usted lo va a llevar acá. ¿Y qué dice justamente? Que el reino de Dios no es qué dice. Entonces, al no ser comida ni bebida, está tratando, no es de un espacio humano, ¿sí? Acuérdense que si usted no come, usted no bebe, ¿qué pasa? Fenece, muere, caput. Bien, entonces, lo que le está diciendo es que el reino de los cielos no es lo que usted necesita para vivir en este mundo, ¿sí? Cuando habla de comida y bebida, o sea, no lo va a nutrir de la manera en que usted lo busca. No busca el reino de los cielos con una nutrición natural, ¿sí? El nutricionista más hermoso del reino de Dios es Jesús, porque sabe cómo darnos vida eterna, ¿sí? Quizá una nutricionista acá de la tierra le va a decir, no coma esto que te va a hacer mal, te va a hacer coso, pero una vez que usted cumpla los años, por más mejor nutricionista que tenga, entonces, con el nutricionista mejor que nuestro Señor Jesús, dice, vos dale con esto, mandate un salmo todos los días, un sanguchito o proverbio, que no te preocupes, seguí lo que dice a él y vas a tener vida eterna. Entonces, lo primero que nos demuestra para una definición que el reino de los cielos no es lo que nosotros pensamos, no es lo que las personas piensan. Yo quiero que comprendamos, porque estas cosas tienen que comprenderse para poder entender a las personas que no están en el Evangelio, que no vinieron a los pies de Cristo y que nuestro interés es que vengan a los pies de Cristo, mi hermano, ¿sí? Pero dice que sí es esto. ¿Qué dice que es el reino del cielo? ¿Qué dice? Que justicia... ¿En qué? En el Espíritu Santo. Bien, entonces, pero sí es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no en el gozo del gozo de acá de la tierra. Entonces, cuando usted diga, ¿cómo sé que el reino de Dios vino a mi vida? Porque hay justicia, esa justicia que ahora es diferente a la justicia que vos tenías terrenal, esa justicia que ahora se ajusta a lo que las personas llaman un hombre piadoso, esa justicia que ahora se ajusta a niveles por encima de un hombre común. Por eso es que cuando usted dice, oh, pastor, es pastor,
Pero en realidad es una persona que aprendió a vivir al igual que una oveja, aprendió a vivir ahora en el circuito del reino de Dios. No tiene nada que ver los escalones con la salvación y con el reino de Dios. Pero sí es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Acuérdese de estas cosas. ¿Usted se acuerda de los frutos del Espíritu cuando hablan Gálatas? ¿Se acuerda usted que dice? Y va a ver que justamente está eso también. ¿Sí? Está el gozo, está la justicia. Cerra la puerta, mi amor, por favor. Y está la paz. Entonces, quiere decir que no es ciertas cosas, pero sí es algo. O sea, que no es y no está. Es y está. Pero son cosas totalmente diferentes a lo que nosotros pensamos. Pero por ser diferente no significa que no las tenemos. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que está. Gloria sea al Señor. Y ese es el comienzo de que nosotros podemos conocer a Dios, porque está, hermanos queridos. Ahora, fíjese lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 21, por favor. Lucas 17, 20 y 21. Vamos a ir definiendo lo que es reino de Dios bíblicamente. Que esta es la parte que le digo, ojo, no se deje engañar. ¿Sí? 20 y 21, léalo. Léelo, David, ¿vos lo tenés? Sí, bueno. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ven? Esa palabra está entre vosotros. Le empezaba a decir, y ahora vamos a ver por qué dice acá reino de Dios, ¿sí? Y por qué justamente le decía a ellos. Ahora, lo interesante que dice, está entre vosotros. Y hay un por qué, no dice, está en vosotros. Después se lo dice a sus discípulos. Pero primeramente estaba entre porque Jesucristo no había sido glorificado. ¿Sí? Por eso dice, es necesario que yo me vaya para que el otro venga. Porque si yo no me voy, no voy a poder estar dentro de ustedes. Entonces, esas palabras que dice ahí, que venga el otro consolador, es lo que se corresponde cuando dice, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero no puede hacer morada en él si seguía siendo Jesucristo hombre. Entonces, por eso le dice, está entre ustedes, porque le responde acá a los fariseos, preguntado por los fariseos. Entonces, estaba en ese entonces diciéndole a ellos que ya Dios sabía que iba a rechazarlo. Pero en ese rechazo Dios preparaba todas las cosas para que todos sean salvos, porque venía anunciando que la salvación venían para todos. Bien, hasta ahí entonces la definición en la cual nosotros podemos decir que bíblicamente hay una definición sobre el reino de Dios, ¿sí? Ahora, dice el reino de Dios y el reino de los cielos. Y acá entramos en los dos. Dice, las dos expresiones, reino de Dios y reino de los cielos, representan exactamente la misma idea. Para el judío devoto, la palabra Dios era demasiado sagrada para usarla con liviandad o con frecuencia. Mateo, que escribe principalmente para los judíos, usa normalmente, por esta razón, la expresión reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas prefieren la expresión alternativa, reino de Dios, como una expresión más fácil para la comprensión de los no judíos. Entonces, cuando lo vemos en Mateo, generalmente dice el reino de los cielos, pero cuando lo veo en Marco, en Lucas, dice el reino de Dios. ¿Por qué? Porque como ellos sabían de que tenían en la escritura el nombre de Dios era demasiado sagrado, entonces para no ofenderlo, justamente el Señor le habla del reino de los cielos. Y los dos que venían justamente preparados para los que no conocían a Dios, debían de saber el reino de Dios, porque si no pensarían que hay un lugar donde está vacío. ¿Sí? Entonces ya directamente le dicen el reino de Dios a los que no eran judíos. A los judíos el reino de los cielos, porque ellos sabían que en los cielos estaba Dios. De hecho, mi hermano querido, y esto es solamente información, usted lo puede buscar, el problema que tenían los judíos es que creían en 7 cielos. Y ahí venía un problemita. Por eso es que Pablo justamente dice, no, hay 3 cielos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa creencia viene de mucho más atrás, de hecho, mucho más atrás de Babilonia. Entonces,
justamente empieza a decirle, nosotros vemos que la diferencia en por cuál se nombra reino de Dios y reino de los cielos es porque algunos le nombraba más el reino de los cielos a los judíos y otros le nombraba el reino de Dios a los judíos y a los no judíos. Para que comprendiesen, porque imagínense que estas cartas después sabría el Señor que iban dirigidas a los griegos y a los romanos. Entonces necesitaban saber, mire que los dioses que tienen ustedes no son. Entonces por eso es que lo van a nombrar. Pero cuando hablaban entre judíos sabían lo que era respecto al cielo, respecto a Dios y dónde estaba Dios. Esa es la primera interpretación del por qué reino de Dios y reino de los cielos. Bien, dice así, las dos expresiones de reino de Dios y reino de los cielos se representan exactamente la misma idea. Bien, dice, es sorprendente encontrar que ninguna de las dos expresiones aparece en el Antiguo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento estas frases escasamente aparecen después de los 3 primeros evangelios. Esto destaca la importancia que tuvo el tema del reino en la enseñanza de Jesús mismo. Se nos dice que era medular en su mensaje del Evangelio, Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Quieren leerlo? Marcos. Capítulo 1, versículo 15. Si usted quiere leerlo, 14 y 15. Estuve hablando toda esta semana justo de esto. Por favor. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Bien, es lo que estaba explicando yo y ahora voy a explicar un poquito sobre eso. Dice, cuando los discípulos fueron enviados en la primera misión, fue el mensaje del reino lo que ellos debían de proclamar. Lea lo que es en Lucas capítulo 9, versículo 2, por favor. Lucas 9, 2. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran los enfermos. ¿Qué es lo primero que le mandó diciendo que tenían que predicar? ¿Vio cuán importante era? ¿Sí? Dice, vayan y digan, la versión T dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, prediquen el reino de Dios porque es la única manera que ustedes van a poder sanar a los enfermos. ¿Sí? No van a poder sanar a los enfermos si no viene el reino de Dios primero. Por eso las personas para sanar a sus enfermos van al hospital. Por eso las personas creen aún que hay personas que pueden estudiar muchísimo, dedicarse mucho a la sanidad de algo, porque no tienen el reino de los cielos. Ahora se van a sorprender cuando ustedes prediquen este reino de los cielos y se sanen los enfermos. Quiere decir que hay algo que es sobrenatural y sobrehumano. De lo contrario no podría hacerse. Imagínense que en estos tiempos es muy difícil sanar un cáncer, cuanto más en aquel tiempo. Por eso dice, anuncien el reino de los cielos porque detrás viene la sanidad, para que mi palabra sea creíble y para que las almas se puedan salvar. ¿Sí? Es por eso, mis hermanos queridos, que uno siempre está insistiéndole sobre salir fuera de las iglesias, no solamente para hacer campaña y conocidos, sino para anunciar el reino de los cielos y que las personas sean sanas y sean salvas. Es eso lo que Dios está interesado, por eso habla justamente siempre de enviar. Bien, quedamos entonces. Dice, el significado de reino quiere decir gobierno y no territorio. El significado de reino quiere decir gobierno y no territorio. Dice, Jesús no definió exactamente lo que quería decir con reino de Dios, pero al responder al cargo de rebelión ante Poncio Pilato, tuvo especial cuidado en negar toda pretensión a un dominio temporal y territorial. Que se acuerda que le dijo San Juan 18:36, mi reino, dijo, no es de este mundo. O sea, explicándole aún a la persona que no conocía, pero sí debería justamente anunciarle lo que él venía a hacer. Mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, entonces mis servidores no permitirían, le dijo. ¿Sí? De hecho, me defenderían. Entonces, le estaba diciendo de que hay justamente una diferencia entre lo que los hombres pueden mandarse y lo que Dios pretende, lo que Dios trajo a través de su Hijo Jesucristo. Un reino que no es el territorio, pero sí un reino que es gobierno. Y tenemos que comprender cómo es ese gobierno de amor. Dice, algunos creen que en este versículo debía traducirse reino como reinado o autoridad real.
El reino de Dios en la Biblia normalmente se refiere al reinado activo de Dios en el mundo. A veces Jesús podía hablar de entrar en el reino, como Marcos 10:30, en la misma forma que podemos nosotros hablar de entrar en un país. Pero la idea que estaba detrás de la palabra, del uso, lleva más a menudo al sentido de gobierno que el de territorio. Quizás el Padre Nuestro se acerque más a una definición exacta cuando iguala la venida del reino de Dios con la realización de su voluntad, donde se hace la voluntad de Dios con perfecta sumisión. Allí, según el Nuevo Testamento, se revela su reino. O sea, ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? ¿Se acuerda usted? Venga a nosotros y hágase tu voluntad. Quiere decir que cuando invocamos, cuando nosotros traemos, y ahora vamos a ver por qué le decía justamente que venga su reino. Si murió Jesucristo, su reino ya debería estar, pero ahí ahora va a haber un presente y un futuro, para que se quede tranquilo. Pero lo que nosotros vemos es que hay algo que no es natural en la tierra cuando nosotros decimos que el reino del cielo venga hacia la tierra. Pero ese reino conlleva con algo. ¿Y qué es? Su voluntad. O sea, es un reino que no es natural, es un reino que no consiste en lo que nosotros creemos que puede darnos vida, porque eso no es comida ni es bebida, pero es un reino que se necesita reconocimiento. Por eso, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, y nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios en el cielo. Es el que todos lo reconozcan, lo adoren. ¿Para qué? Para beneficio de todos los que están en el cielo. Por eso el Señor, ¿qué dice? De hecho te digo, le dijo aquel que se arrepintió, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. O sea, entonces Dios no está diciendo, la voluntad mía es la que dice justamente en su palabra, que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios, ¿sí? Que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Dios no está anunciando que esto que está en el cielo es posible en la tierra, pero con el único fin de llevarnos al cielo. ¿Sí? Por eso es que le está diciendo, el reino de Dios, ¿cómo se puede definir? Es la voluntad de este Dios que creó la tierra, pero con el solo hecho de que nosotros seamos salvos y estemos con Él. ¿Se puede saber para qué Dios nos quiere con Él? Para su gloria, para que nosotros lo glorifiquemos por nuestra voluntad. Para eso fuimos hechos nosotros, para su gloria. Entonces, es así como nosotros podemos dar a entender qué es su reino. Pero quédese tranquilo que ahora lo vamos a decir un poquito mejor. Aunque los autores del Antiguo Testamento no escribieron acerca del reino de Dios como tal, con bastante ansiedad deseaban el gran día en el que desplegaría su gloria en una forma tan dramática que los hombres podrían reconocer su reinado. Dice, este agudo sentido de deseo y esperanza y anhelo de liberación de la tierra persistió hasta el tiempo de Jesús. ¿Se acuerda usted de José de Arimatea? Pero vamos a leer Zacarías capítulo 14, por favor, versículo del 8 al 11. Zacarías. Sí. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad de ellas y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Gloria a Dios. ¿Vieron? Dice, acontecerá también que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental. ¿Se acuerda de lo que yo le digo? Acuérdese de siempre posicionarse cuando habla la palabra de Dios. Y ahí habla de todo el mundo, ¿sí? Al oriente, ¿para qué lado? Y al occidente, para el lado del mar. Entonces habla de todo. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra en aquel día. Será uno, dice, y su nombre. Pero fíjese, toda la tierra se volverá como llanura de Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta los lugares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Empieza a hablar el Señor de promesas, y esas promesas las habla del reino en el cual va a venir, y es juntamente el reino de Dios o el reino de los cielos. Por eso vamos a ver que hay un reino de Dios que es presente y un futuro.
Si usted pone esto, vaya por favor en este mismo sentido, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Porque nosotros vemos que el comienzo de esto, y lo vemos ¿por qué? Porque lo vamos a ver en José de Arimatea, lo estaba esperando y lo pudo ver, vemos que ese es el comienzo, pero también que va a haber un final. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. ¿Sí? Dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, lo mismo que allá. Dice, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro, otra vez de nuevo, mostrando siempre a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, otra vez de nuevo, ¿sí? No habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué está hablando ahí? De la nueva Jerusalén. Ahora, escúcheme, esto quiere decir que hubo una profecía sobre el comienzo del reino de Dios, pero también va a estar el final glorioso de ese reino, ¿sí? Comenzó en Cristo y terminará en todo lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos lo quieren dividir, mis hermanos queridos, pero todo es el reino de Dios y todo el reino de los cielos. Y ahora le voy a entrar a explicar un poquito para que después nosotros podamos entender bien por qué todo esto habla de lo mismo. ¿Se acuerda? José de Arimatea nos dice, Marco era uno de los que esperaban el reino de Dios. Por esta razón, cuando Juan el Bautista anunció que el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2, inmediatamente fue rodeado por multitudes de personas que entusiasmada porque había venido a ser testigo de la largamente esperada demostración del poder del reino de Dios en la historia. Cuando hubo alguien, fue tan anunciado, y el pueblo de Dios sí o sí debía de aprender las anunciaciones de su Dios, por eso era especial el pueblo de Israel, que cuando alguien vino y empezó con estas palabras, todos llamaron la atención, es decir, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo que el reino de Dios se ha acercado? Sí, entonces quiere decir que los profetas estaban anunciando algo que es cierto. ¿Podremos ir a ver el reino de Dios? Y la expectativa que tenían era humana. Por eso es que ellos no vieron el reino de Dios. Esperaban en comida y en bebida. Esperaban un rey que podía sacarle a los que los contenían a ellos, a los que le cobraban impuestos, a los que lo estaban matando, a los mentirosos. Pero él no venía solamente a eso. Venía a rescatar su pueblo y al mundo del pecado, que era mucho peor. O sea, un trabajo mucho más grande que el que ellos creían. Fácil hubiese sido para Dios sacarlo momentáneamente del yugo de esclavitud de los romanos, de los griegos, de lo quien quiera. Pero muy difícil fue sacar del yugo de esclavitud del pecado a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros debemos comprender cómo es este reino de Dios. Pudimos aprender entonces algo. ¿El reino de Dios es tangente? Sí, o sea, ¿se puede tocar? Sí, ¿por qué? Porque no es como un reino que está en esta tierra, no es ni comida ni bebida, pero sí es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y es lo que nosotros sentimos cuando venimos a la presencia de Dios. Ahora, ¿es algo que nosotros podemos ver? Obviamente que sí, porque el Señor Jesús le dijo, está entre vosotros. Al tener a Jesucristo en nuestro corazón es algo que es un reinado, que es cierto, no es territorial, pero es un gobierno, por eso nosotros lo aceptamos, para que Él gobierne nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más es el reino de Dios? Dice que el reino de Dios no consiste Ni comida ni bebida. no consiste, acá cambié. El reino no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, otra vez, el reino de Dios no consiste en que los hombres pueden darse cuenta de las cosas que están hablando. ¿Se acuerda? Más para los griegos, que tenían los mejores abogados. ¿Se acuerda que vos tenías un caso, un litigio, llamabas a uno de los mejores abogados, iba al Partenón, y si hablaba bien, vos ganabas el caso? Pero ese no es el reino de Dios, sino consiste en poder. O sea, consiste en que detrás de cada palabra, si son las palabras de Dios, viene un poder, viene un dinamus, viene una medida en la cual se muestra su gloria. Y su gloria, ¿se acuerdan que era la atmósfera que se formaba donde estaba un hijo de Dios?
Por eso no consiste, no es tangente solamente en palabra, sino en lo que Dios puede hacer cuando un hijo de Dios se presenta en su poder. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos sabiendo cómo. ¿Por qué? Significa que cuando nosotros somos del gobierno de Dios, a ver si me entienden, cuando nosotros pertenecemos al gobierno de Dios, que no es un gobierno humano, que no es un territorio, pero sí es un gobierno celestial, nuestras vidas reflejan algo. Ahora, ¿por qué reflejan algo? Porque Dios lo preparó, mis hermanos queridos. ¿Cómo lo preparó? El Padre le gustó que nosotros seamos salvos, porque Él nos hizo. Y nos hizo salvos a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que Jesucristo, por amor a su Padre, nos dio derecho. ¿Y qué derecho legal nos dio a nosotros? De poder ser ciudadanos del cielo. A ver si me van entendiendo. Ahora, cuando vos sos ciudadano del cielo, vos tenés los mismos derechos que Jesucristo. Y quizás parece grande, pero Él así lo definió, porque dice, no se avergonzó de llamarlos hermanos. Y dijo que nos hizo a nosotros coherederos juntamente con Él. Entonces tenemos los mismos derechos de Jesucristo. ¿Porque yo merezca algo? No, por su gracia. Pero sea por su gracia, sea por su amor, sea por la obediencia, Él nos dio ese derecho. Quiere decir que esos derechos se tienen que hacer en nosotros vivo y eficaz. Entonces, cuando nosotros conocemos que tenemos una ciudadanía más allá de este cuerpo, nosotros podemos tener los mismos derechos y los mismos límites que Jesucristo le puso al diablo. En el reino de los cielos, ¿existe la enfermedad? ¡Amén! El reino de Dios está en tu vida. Entonces sos vos el que tenés que hacer valer ese derecho. En el reino de los cielos, ¿existe la mezquindad? No. Es como nosotros debemos hacerle entender al diablo cuando quiere tocar nuestras vidas. Momentito. No, porque aunque yo estoy en esta carne, como dijo, no milito en la carne. ¿Sí? Entonces, el derecho legal mío está en el cielo. Y el derecho legal mío es cuando el reino de Dios viene a mi vida. Por eso es que yo permanentemente estoy diciendo, venga a nosotros su reino. ¿Pero para qué? Para que se haga su voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Por eso es que el reino de Dios lo vamos a ver nosotros ahora, que necesitamos tenerlo justamente de la manera en que los niños los tienen. ¿Cómo? Sin discusión. No hay discusión. Sé como niño. No hay discusión. Esa sumisión total, porque ya hemos comprobado que el único que nos salvó fue Él. Eso es vivir en el reino de Dios, y eso es el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es cuando vamos comprendiendo, vamos creciendo en esto, y nosotros mismos hacemos que ese peso de gloria, esa atmósfera, se haga más grande en nuestras vidas por comprender quién nos salvó. Y por comprender qué es lo que trajo. Imagínense cuánta ansiedad tendría Jesucristo en decir, tu reino se haga realidad acá. Porque Él no vino a perder el tiempo, Él vino a salvarnos. Y cuando dije, papá, que el reino de Dios se haga acá. Porque si no se entiende el por qué le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino... Entonces estaba mostrando esa humanidad también, estaba mostrando que nosotros también podemos en esos momentos clamar al Señor y tener esa asistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy afligido, mi alma está afligida hasta la muerte, dice. Entonces, es así como Dios nos demostró de que el reino de Dios es verdad aquí en la tierra. No como nosotros pensamos, pero así como Él lo propuso. Andá y llevale salvación. Andá y decirle que ellos van a ser igual. Andá y decirle que yo tengo deseo de que estemos todos juntos. ¿Sí? Por eso dice, cuánto he deseado comer estas Pascuas con vosotros. ¿Sí? De hecho, no la comeré más hasta que no se haga en el reino de mi Padre. ¿Y vos te crees que Él no estaba pensando en que todos íbamos a estar ahí también? Y entonces esa es la visión, eso entrar en la visión del reino que tiene Jesús y que tiene Dios para con nosotros y que el Espíritu Santo nos acompaña. Eso es el reino de Dios, mis hermanos queridos. Vamos a ver ahora, dice el reino de Dios presente y futuro. Dice, la primera predicación que Jesús estaba, según parece, expresaba en términos muy similares a los de Juan, pero según Marco introduce su anuncio de la inminencia del reino con las palabras, el tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerdan que leímos? Bien. Esta declaración del cumplimiento da una nota que suena a través de los evangelios. En Jesús el reino de Dios se había convertido en realidad viva. Sus milagros y especialmente sus exorcismos, o sea, sus liberaciones, ¿no? Atestiguan el hecho de que el gobierno soberano de Dios
está alcanzando al hombre, Mateo 12:28. Su predicación con su singular nota de autoridad es una evidencia de la llegada del reino de Dios. Por cuanto el reino de Dios no está, dice, está en medio de vosotros. Le dice a sus discípulos, Lucas 17:21, las bendiciones del reino, perdón, salvación y vida eterna, son para aquellos que las disfruten, no solamente en el futuro, sino también en el presente. Durante siglos los profetas habían anunciado un tiempo en el que el regio poder de Dios se desplegaría sobre la tierra. En la persona y ministerio de Jesús, ese tiempo había llegado. ¿Se dan cuenta entonces? Había algo que era totalmente diferente y quizás para nosotros es muy común de decir, no, una persona está endemoniada y una persona puede ser libre, porque hemos nacido en este tiempo donde ya Jesús estaba. Pero al comienzo de su ministerio era algo terriblemente sorprendente, porque ¿qué le decía? ¿Quién es este que con autoridad echa fuera a los demonios? Y podríamos decir, ¿y cómo ellos no lo conocían si ellos leían la palabra de Dios? Y ellos eran los que conservarían la venida de Dios a la tierra. ¿Y cómo había endemoniados en la sinagoga? Y para nosotros ahora es algo muy común, decir, no, fue a la iglesia y se liberó. Pero claro, porque nosotros vivimos en ese ámbito, en esa atmósfera del reino de Dios. Y no nos sorprende si uno de nosotros se pone a orar y alguien que no está bien se manifiesta. No nos vamos a reír, sino nos vamos a gozar en que esa persona sea libre. Entonces, ¿y eso qué se cree que es normal, que es común? Para las personas que no conocen de Dios y no tienen el reino de Dios, es terriblemente sorprendente y es audaz. De hecho, no sé qué pasaría con alguien que nunca... Lo que pasa es que está tan predicado todo el mundo, la mayoría del mundo, que ya nadie se sorprendería si en la calle alguien se manifieste y viene alguien y lo ora. Entonces, debemos de nosotros seguir reconociendo la frescura de su reino, no el acostumbramiento, sino la frescura. Es algo hermoso, maravilloso, sobrenatural, que nos dio a nosotros el poder de poder echar fuera las tinieblas. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que debe suceder. A ver, no sé si alguno de ustedes tiene, pero sería sorprendente que nosotros salgamos de algún lugar, de estar en la comunión con Dios y alguien que tiene algún demonio se libere o se manifieste. ¿Qué haría usted si en la calle alguien justamente lo mira y le dice, ¿qué tienes conmigo? Yo sé que eres el santo de Dios. Y lo están escuchando por ahí 7 o 8 personas alrededor. ¿Qué haría? Me río. Sí, en un principio no, uno diría, ¿quién? ¿A dónde está el santo de Dios? ¿Dónde lo viste el santo de Dios? ¿No? Claro, yo creo que yo también diría, ¿dónde estamos? ¿A dónde está? No, a vos, a mí. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera, nuestra vida, yo creo que muchos de los niños que han nacido y crecieron en el Evangelio lo tienen como normal, ¿no? Los que viven en un ámbito así, Génesis, a todo el que viene acá, todo les dice pastor. Porque es el ámbito donde ella se está criando, donde ella está haciendo. Entonces, es el ámbito donde vamos estando. No sé si me entienden. Nacimos como criatura y estas criaturas que nacieron en nosotros son celestiales. ¿Por qué? Porque a Él le plació, hermano querido. Y eso es lo que a nosotros no nos sorprende, pero sí a nosotros nos debe gustar y buscar más. No sé si me entienden. ¿Sí? No nos va a sorprender. Y si pasa eso en la calle, hermano querido, usted sepa de que Dios lo está respaldando, hable, ¿sí? Con Dios, ore a esa persona, sea libre y preséntele a Jesucristo, ¿sí? Eso sería lo más maravilloso que hay. Y gloria a Dios porque Dios le mande a alguien que pueda apoyarlo en ese momento. Y si no, el Espíritu Santo está con usted. No se me quede, no se me empiece, no, al Santo. Amén, el Espíritu Santo de Dios está sobre mi vida. Eso es lo que ve Santo. Eso es lo que ven nosotros. Eso es lo que ven los demonios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Entonces ahí podés reflejar al Padre por el Hijo. No es que usted se ponga a ver, yo no, nada. ¿Sí? Barro nada más soy, decía. Pero en realidad es eso, es tener la postura de hijo. A Dios le plació. ¿Sí? No es que lo tenemos que ganar. A Dios le plació y lo ganó por su Hijo Jesucristo. Y ya lo tenemos. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ya lo tenemos. El reino de Dios está en nuestra vida. La presencia de Dios está en nuestra vida. Dice la exigencia del reino, porque todo reino tiene una exigencia, ¿no? Los reinos naturales que exigen a que todos le den devoción, ¿sí? Y una de las cosas más lindas, viven gratis. Pero este reino es distinto. Dice, el gobierno soberano de Dios, sea presente o futuro, exige la obediente sumisión del hombre. Los hombres no han sido llamados a edificar o establecer el reino por sí mismos,
sino solamente a buscarlo y a entrar en él. Mateo 6:33. Sus normas éticas son exigentes, mucho más que las de los escribas y fariseos, y piden no solamente un conocimiento teórico, sino una expresión práctica. El reino de Dios no solamente quiere que lo conozca por la Biblia, sino que lo practique. Ahí se hace verdad. Bien ahí, ¿no? Lo que dice Santiago. Bien, muy bien. Dice, en suma, la entrada en el reino exige la obediencia de un niño sin explicaciones y hace exigencia absoluta de lealtad y devoción de parte de los discípulos. Sin embargo, la sumisión al reino de Dios va a favor de los mejores intereses del hombre, porque su reino, como el tesoro escondido y la perla de gran precio, es lo único que tiene valor supremo en la vida, por lo cual vale la pena a cualquier precio y a cualquier sacrificio. Cuando nosotros nos damos cuenta que esa exigencia es para nuestro beneficio, ¿cómo no entrar en esa exigencia? Si es para nuestro beneficio. Es como cuando alguien le dice, no, pero ahorrá, porque dentro de 5 años van a venir muy baratos los terrenos. Y ustedes dicen, no voy a ahorrar, si están baratos lo va. Y alguien no, fue y ahorró, y cuando vino se pudo comprar 2 terrenos. Entonces, si el sacrificio que te dice hacer es para tu beneficio, ¿cómo no poder hacerlo? Más Dios que te dice, mira, si vos sos obediente, la vida eterna te espera. Cuando más, cuando eso decís, bueno, amén, Señor, vamos en la lucha, ayúdame, porque yo quiero eso. Y ahí está la entrega del corazón. En este sacrificio de entenderlo día a día y de poder entrar en ese gobierno que no es territorial, pero que sí es un gobierno y es cierto y nos va a venir a buscar. ¿Comprendió más o menos, hermano, lo que es el reino de Dios? Esas son cosas en las cuales nosotros debemos tener la capacidad de poder entender, para que nadie venga y diga, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y el reino de los cielos? Es lo mismo. Y vos me decís, ¿pero tiene un presente y un futuro? Claro. ¿Por qué? Porque ellos lo despreciaron. Entonces el reino de Dios vino, está. Ahora, ¿va a tener un fin? Sí, va a tener un fin. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo, ya no como el perdonador, sino como el juez. Pero para eso nosotros vamos a estar reinando con él 1000 años, y si me dice que lo acompañe, lo acompañaré. ¿Tá? Y si me dice quédate allá, me quedaré. Pero la cuestión es esa, que ya cuando él venga no va a venir justamente como un perdonador, sino como un juez. Entonces ahí justamente va a venir el reino justamente entero de él. Pero mientras tanto el reino de Dios está acá, sí. Y va a tener un futuro, y sí, los va a perdonar a ellos, y sí, porque los aman demasiado, y al pueblo de Israel, al pueblo judío, los va a perdonar y van a tener su oportunidad. Pero también así lo tuvo con nosotros. Entonces, mi hermano querido, vuelvo a decirle, es mejor que disfrutemos este reino y que no estemos pensando en que va a venir y podemos agarrarlo más allá. Hay 2 cosas que son palabras difíciles, pero que son unas epifanias, ¿sí? Entonces, que esperan el reino un poco más adelante, ¿sí? Entonces, nosotros no lo esperamos más adelante porque lo tenemos ahora por Jesucristo nuestro Señor. Es de antemano nosotros disfrutar de esto para que cuando Él venga a buscarnos podamos ir con Él. Acuérdese, el fin, la meta es que seamos salvos, ¿sí? Cuando venga Jesucristo, tener fe suficiente para decir, amén, me voy con Él, ¿sí? Por eso es que día a día debemos de aprender un poco más y de cuidarnos un poco más. No vaya a ser de que venga y no estamos preparados para irnos con Él. Si esta noche viene, ¿se acuerda esa pregunta? ¿Estás preparado para irte con Él? Nadie dijo amén, che. Bien, gloria a Dios. Alguno debe haber dicho amén ahí, pero como tiene el micrófono cerrado. Si viene Él, nos vamos, amén, nos vamos. Y seguimos el estudio en el cielo, amén, seguimos el estudio en el cielo. Y no va a necesitar Zoom, porque ahí vamos a estar en la nube y podemos hablar ahí tranquilo, ¿no? Un eco terrible. Amén, gloria a Dios. Espero que haya galletita y mate en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a ver ahora un poco el Sermón del Monte, mis hermanos queridos. Porque hay algunas cositas. Mire, el material es muy claro, pero quiero ver algunas cosas. No vamos a ver el resumen del Sermón del Monte, porque está escrito acá, simplemente mirarlo. Pero sí ver ciertas cositas y quiero que hagamos hincapié. Acá vamos a hacer hincapié un poquito en la sal y en la luz.
que son palabras fáciles, pero muchas veces nosotros lo miramos de la perspectiva de qué debemos ser y no de lo que nosotros hacemos en la otra persona. Y lo que Dios quiere es, Él ya nos ve a nosotros como puestos por sus hijos y quiere que entendamos qué debemos hacer con la otra persona. Es lo que yo le decía, usted es salvo, Dios lo rescató, Dios se dio cuenta, Dios le dio una familia, le dio hermanos, usted tiene que buscar a otro que no lo tiene. ¿Sí? Porque nosotros podemos ser sal, pero debemos salar. Y si este ya está salado, ¿para qué entonces vamos a seguir salándolo a este? Vamos a buscar uno que no tiene sal. A veces se cocina. A ver si se cocina. Bien, va entendiendo entonces. Yo quiero que entienda y quiero movilizarlo, quiero dunamis, poder, que se mueva, que genere. Bien, dice, este sermón precioso, dice, gira alrededor del tema del reino de Dios, ¿sí? Y encierra mucho de lo que Jesús enseñó a través de los 3 años de su ministerio. Característica de los hijos del reino. La bienaventuranza, Lucas capítulo 6, versículo 20 al 49. Dice, note que aquí hay un contraste entre los pobres y los ricos. Vamos a buscar Lucas capítulo 6, versículo 20 y 24. Lucas capítulo 6, denme un tiempito. Yo lo tengo que buscar. 20 y 24 o 20 a 24. No, 20 y 24. Dale. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y le dijo, Dios los bendice a ustedes porque son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. 24. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos, porque su única felicidad aquí es aquí y ahora? Bien, dice el 20, alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y el 24 dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Mire la diferencia que hay entre el trato con el pobre y el rico. Y parecería que uno diría, pero Jesús estaba en contra de la riqueza. No estaba en contra de la riqueza, sino de lo que la riqueza hacía en el hombre. Entonces, de lo que la riqueza sin Dios hace en el hombre, porque la riqueza con Dios es totalmente diferente, es dadivoso, ¿sí? El rico con el Señor, el que tiene riqueza con el Señor, es dadivoso, es atento, es amable, ¿sí? Es hospedador, no es dado al vino, no es pendenciero. Entonces, es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, él hablaba de quién, los discípulos que estaban ahí, porque en realidad lo estaba preparando para tener todas las riquezas del reino, porque dice que él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros nos hiciésemos ricos. Pero lo estaba preparando porque le estaba explicando cómo era el reino de Dios. Por eso ese trato tan diferente entre uno y el otro. No era porque él tenía algo en contra del dinero, sino lo que hacía el dinero sin tenerlo a Dios. Dice, note que hay un contraste entre los pobres y los ricos. La sección dirigida a los ricos no se encuentra en la versión de Mateo. Mateo no pone a los ricos, ¿sí? Acuérdense de estas cosas que son importantes, ¿sí? Mateo no pone justamente el versículo 24 que vemos acá. Entonces, cuando ustedes ya le pregunten, el tema que le dijo a los ricos, nunca lo busquen en Mateo. Esas son las cosas que quiero que aprendan. Lo van a buscar justamente en Lucas o en Marcos. Viene. Dice, note también en Lucas, cuando Cristo habla a los pobres, hambrientos espiritualmente, tristes, aborrecidos, vituperados y perseguidos, está dirigiéndose a sus propios discípulos. O sea, que había el mensaje del reino y que el mensaje del reino era para todos los que iban a entrar, ¿sí? Por eso le dice, ahora vamos a ver, bienaventurado, que significa que me hace acordar a un siervo de Dios que se llamaba igual. Después se dirige a los ricos, saciados y admirados por los hombres, y dice, ay de ellos, tal vez refiriéndose a algunos de los fariseos, saduceos y herodianos, que buscaban los mejores puestos políticos y religiosos, y la buena fama y el dinero, en los compara con los falsos profetas de antaño. Dice, las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, ¿se acuerdan, no? Mateo agrega la frase, bienaventurados los pobres, como dice Lucas, añadiendo la frase en espíritu. Es probable que esto fue lo que Jesús estaba enseñando, la felicidad y satisfacción, con lo cual Dios recompensa a los que reconocen su pobreza espiritual y necesidad de Él,
parecido a los que tienen hambre y sed de justicia. Sin embargo, también eran bienaventurados los discípulos por haberse hecho pobres materialmente por causa del Evangelio, dejando sus trabajos seculares por seguir a Jesús a tiempo completo y salir a predicar donde Él les mandaba. Entonces, haciéndole saber Él que no era que estaban perdiendo todo, sino que estaban ganando todo. Y yo creo que todo aquel que pudo tener la posibilidad de misionar se da cuenta de cuánto se gana en el Señor. ¿Es así o no, Marisol? Cuando uno sale a misionar, cuando uno sale del lugar donde nosotros creemos que tenemos total seguridad, Dios nos muestra que mayor seguridad es cuando uno hace la voluntad de Él. Y es cuando uno tiene mayor satisfacción en su corazón. Y es ahí donde uno va mostrando el crecimiento a su propia vida y a su propio corazón. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo, porque dejó lo que creía que son los valores primordiales de su vida, su familia, su hogar, su lugar de trabajo, porque fue a un lugar donde quizás no conocía, pero todas estas cosas que primero en un principio por ahí podrían llegar a moverle su fe, se terminan cuando llegan a aquel lugar. Y se da cuenta que su fe no fue movida, sino fue acrecentada. Y cuando vuelve con más fe todavía. Entonces muchas veces nosotros debemos de aprender esas situaciones para saber cómo es esto de poder acrecentar nuestra fe. Y no tener simplemente el panorama básico de lo que nos rodea, sino de poder conocer al otro hermano, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Dice, bienaventurados es la palabra Macarios, ¿sí? De la raíz ma, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo, una satisfacción especial, concedida a la persona que experimenta la salvación. Bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay acá? Amén. Gloria a Dios. Macarios. Había un siervo que se llamaba Macario, justamente, que no condecía con bienaventurado, pero bueno, le habían puesto Macario a sus padres, ¿no? Pero era así, él hablaba y el Espíritu Santo se hacía presente. Entonces, justamente, Macario, bienaventurado, bienaventurado porque podemos nosotros hablar del Señor, bienaventurado porque el reino de Dios te sigue, está en vos, bienaventurado porque la atmósfera del cielo se hace presente cuando vos hablas justamente de Él, pero no porque hablas por el conocimiento de su palabra, sino de tu corazón. Por eso es que dice, de la abundancia del corazón. Y cuando vos te llenas de su presencia, tiene que salir esa atmósfera celestial. O sea, las personas, claro que muchas no se van a sentir cómodas, pero aquella que Dios preparó para que sea salva, las que añade, obviamente que le va a gustar y te van a seguir y van a estar. Pero no es que vos sos el que le caíste en gracia, sino la capacidad que tiene tu corazón para llenarse del Espíritu Santo, de Dios, de la atmósfera celestial. ¿Me entienden? Y eso es lo que nosotros debemos hacer, que se multiplique y llevarlo. Porque si no sería desperdiciar una heladera llena de comida y no comerla. ¿Tengo una heladera? Sí. ¿Está llena de comida? Si comés, no. ¿Y qué te dirían? ¿Y para qué la tenés? Te dirían, ¿no? ¿Y yo te puedo preguntar eso? ¿Y para qué tenés el cielo en tu vida, el gobierno de Dios en tu vida, si primero no lo disfrutas y segundo, no le das a los demás de lo que Dios te dio? No convidás. Qué bueno, me hace acordar cuando éramos chiquitos lo que decíamos, ¿no? Los compañeros que tenían algo para comer y cuando no te quería dar le decíamos eso, porque todos sabemos, ¿no? El que come y no convida, ¿se acuerdan? Entonces, qué bueno sería, ¿no? Tenemos que convidar, hermano querido, lo que Dios puso en nuestras vidas, en nuestros corazones. A cada uno le dio un ministerio, a cada uno le dio una porción del cielo, y esa porción del cielo tiene que ser convidada. Esa porción del cielo tiene que estar ahí. Mi pregunta es, ¿qué porción del cielo te dio a vos? ¿Viste? Algunos todavía saben, otros no saben, pero a todos nos dio. No es que es exclusivo de uno, de 4, de 5. Todos, a todos, porque vengan a mí. El que tiene sed, venga a mí y beba, dice. Y como dice la Escritura, en mi interior correrán ríos de agua de vida. Sí, dígame, ¿quién de nosotros no tiene sed de Dios? ¿Quién de nosotros no tuvo sed de Dios? ¿Quién de nosotros no anhela más de Dios? Entonces tiene que saltar algo de nuestro interior. Y no sean pulgas, hermanos queridos.
Tiene que saltar eso de Dios, tiene que saltar esa capacidad de poder llamar la atención para que las personas sean salvas, mis hermanos queridos. De eso se trata, la bienaventuranza. Bienaventurados sois, dice, qué bueno, bienaventurados sois cuando hagas estas cosas, qué lindo. ¿Cuántos bienaventurados hay? ¿Hay bienaventurados de aquel lado o no hay bienaventurados de aquel lado? Qué bueno. Dice, vemos la siguiente tabla que expresa la bienaventuranza con su recompensa. Bienaventurados son los pobres de espíritu, que vienen reciben el reino de los cielos. Los que lloran reciben consolación. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que sufren persecución injustamente recibirán grande galardón celestial. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo es esto!, ¿no? Yo digo, me preguntaba cuando leía, ¿soy un bienaventurado? ¿Usted se preguntó, ¿soy un bienaventurado? ¿O solamente me detengo en las luchas, en las pruebas, en las aflicciones? ¿Soy un bienaventurado? ¿Pude hablar del Señor a uno, aunque sea? Qué bueno es cuando podemos responder esas cosas en nuestras vidas, ¿no? El reino de Dios y su justicia se hace en nosotros. Yo que es fundamental, vuelvo a decirle, dice, como sal y luz, dando testimonio del Evangelio. ¿Se acuerda Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante? Vosotros sois la luz de este mundo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y vosotros sois la sal. Bien, ¿se acuerda? Que una luz no puede esconderse, ponerse bajo en un talmud. Bien. Dice, somos responsables por nuestro testimonio en el mundo, tanto como la sal tiene muchas funciones. ¿Sabía usted que la sal tiene muchas funciones, no? ¿Sí? Bien. Dar sabor, preservar, cambia la esencia de todo lo que sazona, a menos que haya perdido su sabor y su utilidad. Esto me llama la atención, porque se cambia la esencia de todo lo que sazona. ¿Cómo es cambiar la esencia de todo lo que sazona? Lo que no tenía gusto, ahora tiene gusto. Lo que no servía para comer, ahora, ¡qué bueno! ¿Por qué? Porque usted es la sal y yo, todos somos la sal para el Señor. O sea, lo que no servía, cuando usted le habla de Dios, cuando se encuentra con usted, ahora sirve. Lo que no estaba preservado, cuando se encuentra con usted, ahora sí se preserva. Lo que no tenía sabor, sin Dios, cuando usted se acerca, tiene sabor. ¿Sabe por qué? Porque la sal es la capacidad de desprenderse de lo que tiene. Imagínese que usted agarra un terrón de sal, para no decirle un granito, porque un terrón de sal así que es compacto, duro, tiene ahí, y lo pone en el agua. Imagínese que usted lo revuelve, con ruido y todo, lo revuelve ahí, saca el terrón, lo pone en un costado, agarra el agua y... ¿Qué dice usted? ¿Cómo va a estar el agua? Parezco Carlito Balá. Pero ¿qué tal si usted se sorprendería porque saca ese terrón de sal? Es rica el agua, ¿qué pasaría? Ya, pero ¿qué es esta sal? Esto no es sal, porque no sala. Entonces, la particularidad de la sal es que puede desprenderse de lo que tiene. Por eso es que puede salar. Por eso el Señor lo puso primeramente ahí, porque de lo que nosotros tenemos de Dios, tenemos que tener la capacidad de desprendernos. Si nos meten entre medio de un montón, cuando nosotros salimos, no tiene que volver a quedar como estaba antes, porque entonces es como si usted se tomara después de poner sal, pero está igual. ¿Entendés? Estás igual. Ahora, si usted se sorprende por eso, Dios dijo, no, ustedes son la sal. Entonces, donde estamos nosotros y nos revolvemos en la predicación, cuando salimos, tiene que quedar lo que Dios puso. No sé si me entiende. Esa es la capacidad de salar, porque muchas veces nosotros pensamos nosotros mismos y no lo que tenemos que dejar. Por eso dice, vosotros sois la sal, porque ustedes tienen la capacidad de dejar lo que yo puse en ustedes. No se va a gastar, muchachos, muchachas queridas, dijo Tita Merelo, no se va a gastar. Algunos no lo van a conocer, no es que soy viejo. No se va a gastar, sino que se va a ir llenando. Por eso donde usted vaya, salen. Donde usted vaya, lo que no servía, ahora sirve. Donde usted vaya, lo que no se podía comer, ahora es delicioso. ¿Se acuerda? Delicioso, buena a la vista, grato para comer.
Porque pasaron ustedes, hermanos queridos. Donde ustedes pasan, me hace acordar, ¿te acuerdas que hay un corito? Y donde él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. No lo pongamos con corito al cielo porque no para más. Ahora, algo tiene que pasar, hermano querido. Si son la sal, el que te frota tiene que salir salado, pero de Dios. Entonces, hermano, que salga salado. ¿Pero qué? Con lo que dijo Dios, por eso ustedes son la sal de la tierra. Donde vaya tienen que andar poniendo eso que yo les puse. No puede ser que un hijo, una hija de Dios pase y quede insípido. Porque entonces no sirvió, ahí sí perdió. Ahí sí es donde no vamos. Ahí es donde sirve solamente para ser hollada y pisoteada por los hombres. Pero mientras ustedes preserven lo que Dios les puso, tienen que ir dando de lo que Dios les dio. Algo tiene que pasar. No puede ser que Natalí predique y no quede nada. Tiene que pasar algo. Que cuando canta la alabanza, la adoración, algo tiene que pasar. El siervo cuando está en su mejor momento entonando ahí con la górgora tan linda, algo tiene que pasar. El siervo cuando habla del amor de Dios, algo tiene que pasar. El siervo cuando está en la obediencia siempre de la corrección de lo que es correcto, debe pasar. Porque Dios nos dio algo de eso. Entonces, cada uno conoce de lo que nos dio. Si hay alguien que hay que evangelizar y hay que decirle, bueno, ¿quién va a tal provincia? La vamos a usar a Marisol, porque Dios le dio para eso, porque cuando vuelva va a volver y dejando de lo que Dios le dio. Y así cada uno de ustedes, hermanos queridos, esa es la definición de que vosotros sois la sal. Que tengamos la capacidad de desprendernos de lo que tenemos, de Dios, obviamente. ¿Puedo preguntarle? ¿Está desprendiéndose usted de lo que Dios le dio? Somos la luz, dice, que disipa las tinieblas, dando testimonio de la verdad, alumbra el camino para los perdidos, ayudándoles a que vean y glorifiquen al Padre. Significa que si nos acercamos, ellos ven. Óigame, y escuche bien, si nos acercamos, ellos ven. Pero si no nos acercamos, no ven. Entonces usted no pida ser una luz a control remoto. No pida ser un dron del Señor. No dijo dron, dijo luz. ¿Por qué? Pues vamos, dron, yo lo mando para allá y allá llegué yo. No, usted tiene que ir. Porque si usted no va, no alumbra. Por ende, las personas no ven. ¿Qué le estoy queriendo decir? Si usted no se mueve, va a alumbrar en el lugar donde usted está. ¿Virtual tampoco? Ni virtual tampoco. ¿Por Skype? ¿El Skype? Así que le está diciendo el Señor, vosotros sois la luz, pero ustedes son la luz. No es que ustedes van a prender una luz a distancia en kilómetros. Somos la luz, debemos ir, porque si no nos acercamos, no ven, hermano querido. Y ese es el buen sentido de esta palabra. Vosotros sois la luz, o sea, allá está en la oscuridad. Tenés que ir si vos tenés la solución. Amén. Van a ver cuando vos vayas. Amén. No van a ver cuando vos estás acá, aunque vos los veas a ellos. Vos necesitas que ellos vean. Tenés que ir hasta allá. Hay que moverse. Entonces, es ahí donde uno va comprendiendo y entendiendo estas cosas que el Señor dice, pero yo soy luz. Sí, ¿dónde estás? No estoy debajo de un almohad, pero no te mueves del terraplén, hermano querido. Movete del terraplén y anda donde están ellos y vas a ver cuenta de que, sí, estoy iluminando. De esto se trataba. Eso es entonces lo que es esencia. Me hace acordar que yo leí que había un hombre, Martín Lutero, que tenía un ayudante y el ayudante escribió las memorias justamente de Martín Lutero. Y dice que un día soñó, el ayudante lo soñó a su maestro y le contó el sueño. Le dice, Martín, dice, tengo que contarle mi sueño. Dice, sí, dice, yo lo veía, dice, estaba en un terraplén grande y lo veía a usted a la derecha, dice, en medio de un campo de algodón que cosechaba y cosechaba y cosechaba, pero mucho, le dice. Y después miré para el otro lado y lo vi en un campo de trigo y también cosechaba y cosechaba. Y desde lejos de los dos campos me hacía así, dice, maestro, ¿qué quiere decir eso decirme en el sueño? Que me ayudes, mi hermano querido, que me ayudes. O sea, es muy lindo ver cómo el otro hace, pero Dios nos mandó a todos, ¿entendés? A hacer lo mismo. No podemos ver a un hermano con un semejante campo y no ir a ayudarlo. Entonces, que me ayude, bajate del terraplén y agarrá también vos y entrá a cosechar, tanto sea algodón, trigo o lo que Dios quiera cosechar.
Y es lo que nosotros debemos entender para esto, hermano, ¿sí? Entonces, debemos de gastar esa sal, salando lo demás, y debemos ir a iluminar. Gloria sea al Señor, dice. Dice, leyes morales del reino de Dios. Cristo cumplió la ley, no la abolió. Su justicia debe superar a la de los fariseos y escribas. Dice, y la ira, Mateo 5, 21, 26. ¿Alguien me puede leer Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26? Mateo 5, 21 al 26. Fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hasta el 24, ¿no? 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bien, ¿qué nos enseña esto? La condición de ser perdonado solo si perdonamos a otro. Perdonar a otro no es una opción, sino es un mandato. Amén. Dice, ¿cómo poner en práctica el reino de Dios? No seáis hipócrita. No debemos hacer actos religiosos para ser vistos por los hombres. Ya tenemos nuestra recompensa. Esto es hipocresía. Pautas de oración. Dice, no orar con motivo de ser visto por otro. No usar vanas repeticiones. ¿Se acuerdan que hay una oración modelo? ¿Cuál es? El Padre Nuestro, por favor. Adoración. Pedir la voluntad y el reinado de Dios. Pedir por nuestras necesidades diarias. Pedir perdón por nuestro pecado y perdonar a otro. Pedir ser librado de la tentación y adorarlo a Él. ¿Sí? Acuérdense en que el reino de Dios, o sea, ¿se acuerdan el Padre Nuestro cómo finaliza? Porque tuyo es El reino. No, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces esas tres cosas van juntas. El reino es de Él, pero también el poder Él y la gloria es de Él. ¿Qué significa? El reinado en nuestras vidas de Él, el poder de ese reinado también, y el poder de ese reinado no es un poder humano. Los humanos necesitan un poder de voto o un poder de consentimiento para poder hacer una ley. En el reino de Dios, el único que hace las leyes es Dios. O sea, tiene un poder que no va sobre lo que uno avala, sino sobre lo que Él es. ¿Sí? Acá para que alguien pueda entrar a ser un presidente, tienen que votarlo. Pero en el reino de Dios no, es cristocéntrico y dioscéntrico. Él es el reino o sea, el reino es de Él, y el poder para llevar adelante ese reino también. Pero también es de Él es la gloria. O sea, el ambiente donde Él quiere ponerse y donde quiere manifestarse es de Él. ¿Sí? Por eso es que nosotros siempre le pedimos a Él que se haga su voluntad. Y Él es bueno para con nosotros, por eso siempre donde estamos nosotros se va a hacer su voluntad. Así comprendemos nosotros y así debemos nosotros cómo enseñarle a las personas a entrar en este reino tan lindo. Dice, la condición es un mandato. Bien, quiero ver esto. Dice, observen la serie de parejas que usó Jesús en explicar cómo entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Los dos caminos. Hay un camino ancho y un camino... Mateo 7:13. Dice, dos puertas. Hay una ancha y otra... Dos profetas, uno falso y el otro verdadero. Dos árboles, uno bueno y el otro malo. Por eso dice, por los frutos lo conoceréis. Dice, dos testimonios, el falso y el verdadero. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dos casas, ¿se acuerdan ustedes? Una que estaba sobre la arena y la otra... Bien, dos fundamentos, ¿se acuerdan ustedes, no? El fundamento aquel que estaba sobre la arena y el otro sobre la roca.
Entonces, Dios siempre puso, ¿qué es lo que significa? Dios siempre puso la opción para el hombre, pero siempre Dios ofertó la salvación al hombre, pero nunca le quitó la opción al hombre. Es por eso que nosotros tampoco debemos quitarle la opción al hombre. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hizo, mucho menos nosotros. ¿Sí? Con gran dolor en nuestro corazón podemos decir y con verdad que algunos se perderán, aunque no nos guste. ¿Sí? Pero no es porque Dios quiera que se pierdan, es porque no quieren aceptarlo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas en las que Dios nos da a hacer entender. Mire que existe un reino, pero hay algunos que no lo van a aceptar. Entonces, nosotros debemos de ir y predicar el reino de Dios. Él se va a encargar de instalarlo en el corazón que Él quiera. ¿Amén? Amén. Dice acá resumen del Sermón del Monte, pero lo vamos a pasar de largo porque usted lo puede leer. Y vamos a entrar por último en las parábolas, mis hermanos queridos. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 53, Marcos y Lucas son los que hablan de las parábolas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el Evangelio según San Juan no hay? Bien ahí, muy bien, que van aprendiendo. Bien, Cristo enseñaba mucho con parábolas y ahora vamos a ver lo que hoy estábamos hablando con vos, Norberto. Dice, algunos han dicho que la mayoría de su enseñanza fue a base de parábolas, historias ilustradas de la vida diaria, del campo, de la casa, etcétera, con las cuales la gente podía identificarse. Esto encierra verdades espirituales. Dice parábola, viene la palabra parábole, que significa una cosa colocada al lado de otra. Es decir, una comparación o semejanza. Generalmente se emplea este término en el Evangelio sinóptico para hablar de una historia corta que se refiere a la naturaleza o a la experiencia humana y que se usa para ilustrar una verdad espiritual o moral. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando le dice el cielo, el reino de los cielos igual a un campo? Entonces les hace saber algo que cotidianamente ellos veían para que pudiesen ver cómo era más o menos algo. Le ilustraba con las parábolas cómo era lo que le quería explicar. ¿Sí? Bien, dice Marcos 4, 33 al 34, con muchas parábolas como esta le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aparentemente las parábolas eran para dar entendimiento hasta cierto nivel a la gente en general. A la vez tenían un significado más profundo para sus discípulos, que no todos podían entender o recibir. Esto es otro cumplimiento del Antiguo Testamento que hablarían parábolas. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendéis. ¿Lo leo en esta versión? Engruesad el corazón de este pueblo y agravad sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Sí, léelo bueno. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí y en busca de sanidad. Bien, lean Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15. Capítulo 13, versículos 14 y 15. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y están cerrados los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Bien. David, el versículo 15, ¿qué dice?
Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bien, parecería ahí algo egoísta de parte de Dios, pero no es egoísmo lo que dice el Señor. Vamos a aclararlo un poco. Dice, la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábola? Y dice, a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso le hablo a ellos con parábolas. Ahora, vamos a hacer un poquito antes de explicarlo. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por muchos que oigan, no entenderán, por muchos que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se le han embotado los oídos, se le han cerrado los ojos, de lo contrario verán con los ojos y oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Qué significa eso? El no querer. Él les hablaba a un pueblo en parábolas porque sabía muy bien que ese pueblo no quería ser salvo. Pero jamás el Señor dejó sin oportunidad a nadie. Por eso le hablaba por parábolas, porque ya Dios estaba predicho y estaba dicho por los profetas que iba a haber un pueblo que no iba a oírlo, pero que de ninguna manera se iba a quedar sin oportunidad. Por eso le hablaba por parábolas, para que digan, ¿no tuvimos explicación? Sí tuvimos explicación, no quisimos entenderla. Por eso dice, a sus discípulos sí le voy a dar la profundidad del entendimiento, porque en ustedes después van a estar reflejado la salvación del mundo. Pero ellos, porque no quieren, no van a entender. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaba diciendo ahí el Señor. Porque no quieren, no van a entender. Y hay muchas de las personas que aún sin ser judíos no quieren entender, ni quieren comprender lo que Dios le habla, aunque sí sea claro por parábolas o explicado. Entonces, eso es lo que habla el Señor acá, diciéndoles, yo les hablé en parábola porque mi Padre me ordenó y ya sabíamos que íbamos a hablarle a un pueblo en el cual no quería entender. Por eso para nosotros ver las parábolas y encima sus explicaciones es mucho más que claro, pero el problema era con su pueblo en ese momento. ¿Sí? Dice, aún la versión Reina Valera notamos una pequeña importante diferencia, dice, entre Mateo 13:13. Por eso él les habló por parábolas, porque viendo no ven. Y Marcos 4:12 dice, para que viendo vean y no perciban. Lucas sigue el ejemplo de Marcos en Lucas 8:10, pero abreviado. Obviamente, Jesús no estaba diciendo que hablaba a la gente para que no entendiera su palabra. Les hablaba en parábola, a pesar de que muchos no escucharían sus palabras ni entenderían porque no querían la verdad. Dice, en un momento le dice Jesús, ¿o me he hecho enemigo de ustedes solo por deciros la verdad? Jesús sabía de lo que le estaba hablando y ellos no querían entender, aunque su corazón sabía que estaba diciéndole una verdad en la cual ellos no podían decir que no. De hecho, después los discípulos mismos se dieron cuenta de lo que era eso. ¿Se acuerda camino a Emaús? Que decía, ¿no, acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de la palabra? Como diciéndole, claro, nosotros estuvimos en este momento igual que aquellos que no entendían las parábolas. Nuestro corazón ardía, pero no nos damos cuenta que era Jesús el que estaba al lado nuestro. Recién cuando lo llevamos a nuestro hogar, cuando partió el pan, nos dimos cuenta que Jesús, pero porque lo vimos, pero ya nuestro corazón estaba sintiendo que era Él. ¿No le pasa a usted a veces en lo cual Dios le dice una verdad y usted sabe que es una verdad, pero quiere buscarle la vuelta? Porque muchas veces esa verdad no nos conviene. No, no pasa, esto no pasa. En el pueblo de Dios ahora no pasa. ¿Entendés? Pero es así. Y después cuando pasa así, y al menos algunos lo reconocemos nosotros mismos. Tenías razón, Señor. Entonces, es así como por muchas veces pasa. No necesitamos parábolas, sino necesitamos que nuestro corazón no quiera entender. Por eso es que este pueblo le hablaba por parábolas para que entendiese, porque era lo cotidiano. Le hablaba de una barca, le hablaba de un campo, le hablaba de peces, le hablaba de un jornalero. Y era cosa que ellos entendían porque era su vida cotidiana. Lo que pasa es que no querían entender.
Es lo mismo que venga Dios ahora, Jesús, y venga y te diga algo en lo cual vos estás viviendo ahora, ¿sí? Mañana yo sé que a las 6 de la mañana querés que levantarte para ir a trabajar. Y aunque no te guste, te diga, nosotros sabemos de que debes ir, no porque yo no te quiero, sino porque te quiero mucho para que vos puedas darle a los demás. Y suena el despertador y dice, no sé, no escuché. ¿Entendés? Es decir, pero no te estuvo hablando el Señor, ¿no te dijo? No, no lo escuché, no entendí esa parábola. ¿Me la puede explicar? Entonces, es así como el Señor le hablaba y con ese amor y ese respeto siempre hacia su pueblo. Entonces era imposible que no la entendiesen. Después acá nos da, hermano, las parábolas en orden cronológico. No las vamos a leer, son muchas, pero si usted lo tiene en el material, va a poder leerlo para que sepa cómo fueron dichos, en qué tiempo, primero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, vamos a ver ahora un poquito, a mirarla así por encima, algunas parábolas, que es la que uno quiero que presten atención, la parábola de la levadura. Ya con esto terminamos. Pero vamos a ver la parábola del sembrador, se acuerda usted, ¿no? Mateo 13, ¿sí? Del 1 al 8. Jesús explicó que hay 4 clases de oidores. Los que no entienden la palabra, el diablo, las aves, viene y se come la semilla, que es la palabra, ¿se acuerdan? Los que caen en pedregales, sin raíces, superficiales, por eso no permanecen, aunque al principio reciben el gozo. Los preocupados por los afanes de la vida ahogan la palabra. Los corazones humildes, buena tierra, que dan buen fruto. Bien. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 30. Dice, 2 sembradores, Cristo y el diablo. 2 semillas, la palabra de Dios y el engaño. 2 cosechas, la cizaña que se quema y el trigo que se recoge y va al granero, o sea, al cielo. ¿Sí? Por eso es que uno tiene el gran interés de que podamos recoger trigo y no cizaña. No vaya a ser que después te presente un paquete de cizaña. Le dijo, ¿para qué trabajaste tanto? Si esto después lo tengo que quemar, déjalo en el campo, nomás tranquilo ahí. Tráeme triguito. Entonces, busque trigo. Bien. Parábola de la semilla y la mostaza, de mostaza. Vemos aquí algo insignificante creciendo muy grande, como el reino de Dios crece, donde quiera y que es sembrada la palabra de Dios. Todos comprendemos esto. Y acá está la palabra de la levadura, Mateo capítulo 13, versículo 33 al 35. ¿Sí? ¿Alguien la puede leer? Mateos capítulo 13, versículo 33 al 35, o Lucas 13, 20. Mateo. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así que se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Bien, ¿alguien puede leerme Zacarías capítulo 5? Zacarías capítulo 5, que muchas veces lo habrán leído y no entendieron, como yo no entendí mucho tiempo esto por ahí, si no lo buscamos. Versículo 5 al 11. Espera que lo busque yo. 5, capítulo 5. Versículo 5 al 11. Amén. Sí. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían vientos en sus alas, y tenían alas como de la cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Al 11. Dije el ángel que hablaba conmigo, aquel que lleva el efa, y el que me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar,
Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Y cuando esté preparada le pondrán sobre su base. Fíjese que acá es la única vez que habla, y no habla de ángeles, sino dos mujeres que traen viento sobre el ala. Y habla de la iniquidad, y habla de la tierra de Sinar, y eso es justamente nuestra tierra, ¿sí? La tierra de Sinar es la llanura, donde en Génesis capítulo 11 se rebelaron contra el Señor, ¿sí? Entonces, habla justamente que la iniquidad, cuando esté preparada, va a ser puesta sobre la base de la humanidad. Por eso, cuando habla justamente de esta parábola, dice, metiendo la levadura, que representa falsa doctrina y corrupción, a la masa que representa la iglesia. Habla de 2 Timoteo, capítulo 1, 5 al 3, y dice, habla de Judas también, Gálatas. Dice, la levadura en la Biblia siempre representa la maldad. Dice, y lo que nos dice la Biblia, dice fariseísmo, hipocresía, ritualismo, seduceísmo, racionalismo, liberalismo, corintianismo, inmoralidad, adulterio, galacionismo, legalismo. O sea, cuando habla acá de esto, habla de que un pequeño parte de maldad va a infectar todo eso. Por eso aún el Señor dice, el reino de los cielos aún puede ser infectado. ¿Entendés? Aún el reino de los cielos en la tierra, tengan cuidado porque puede ser provisto de maldad. Por eso es que dice, cuídense mucho. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuídense de la levadura de los fariseos, porque donde dejen entrar un poquito de ese fariseísmo se va a infectar todo. Cuidado porque ese poco de levadura puede elevarle todo lo que ustedes hicieron. Por eso que uno dice que el mejor perfume del perfumista con una mosca hace ceder todo el perfume. Entonces lo que le habla acá el Señor es que tengan cuidado justamente con la levadura, que no están exentos por estar el reino de Dios aquí en la tierra. De eso se trata esta parábola, aunque muchas veces la usamos nosotros como así, no, ponemos el evangelio y leudan todo el mundo, ¿sí? Que está bien para la predicación, pero no para el entendimiento de la parábola en sí. ¿Bien? Dice, parábola del tesoro escondido. El verdadero valor del evangelio es como un tesoro escondido, debemos buscar para encontrarlo. Cuando lo encontramos debemos quedarnos con él a toda costa. Parábola de la perla de gran precio, Mateo 13, 45, 46. El reino de Dios es más precioso que cualquier otra cosa. Vale la pena perder todo lo que tenemos para ganarlo. Parábola de la gran red. Nos enseña que hay buenos y malos en la iglesia nominal, cristianos de nombre. A fin de este siglo habrá separación de ellos. Nos toca a nosotros separarlo, no nos toca a nosotros separarlo. Es obra de Dios, igual que como en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? Nota, dice. Otra parábola hermosa en este grupo se encuentra solo en Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29, y la parábola de la semilla que crece secretamente. La semilla que crece aquí nos da una figura preciosa del crecimiento interior de la vida espiritual dentro del creyente. Algún obrero sembró la semilla y tiene que dejarla, no pudiendo hacer nada para su desarrollo. Mientras que él duerme y se levanta, siguiendo con su trabajo diario, el Espíritu de Dios está trabajando secretamente y la semilla produce la hierba, la espiga y al fin el grano lleno. Dios es el que da el crecimiento. Bien, gloria a Dios porque hasta acá llegamos, hermanos queridos, y lo bueno es poder entender cómo Dios se da a conocer y cómo Dios da a conocer todo lo bueno que nos puede pasar, pero también lo malo que nos puede pasar si salimos del lineamiento de ese reino. Hoy hemos aprendido que hay un reino que es cierto, que es un reino que no es como nosotros pensamos, por eso no consta ni en bebida ni en comida, pero que es cierto y que se dio a conocer desde que vino nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Desde su nacimiento empezaron a pasar cosas que no eran normales para aquella época, como que dos mamás sean llenas del Espíritu Santo y los niños dentro del vientre de una madre, como que alguien se pusiese a hablar y los demonios salieran expulsados simplemente por la palabra. Entonces, desde que vino el Señor Jesús, empezó ese reino a darse a conocer, ¿sí? Y es como nosotros lo empezamos a conocer, cuando completó ese reino y cuando nos dio a nosotros, cuando Él resucitó, dando a entender que Él ganó todo ese reino para nosotros. Pero ya estaba anunciado, por eso Él fue el principal, junto con Juan el Bautista, de anunciarlo.
Por eso es que vinieron aún los magos a visitar a quien traía ese reino. Entonces, así aprendimos nosotros qué significaba el reino y que el reino es presente y futuro también. También nosotros pudimos ver entonces que hay una buena aventuranza, hay una dicha gloriosa en conocer ese reino. Y dio el Señor Jesucristo esa bienaventuranza sobre los que aceptaban ese reino. Y también vimos que ese reino trae como consecuencia la enseñanza a las personas de que ese reino puede hacerse vivaz y eficaz en cada una de nuestras vidas, en aquellos que entiendan y que quieran entender, y en aquellos que no entiendan, también ese reino se va a hacer realidad. Porque cuando le dice que hay un reino para salvación, hay otro que es para perdición. Cuando uno resucitará para la vida eterna, otro resucitará para condenación eterna. Entonces, ese reino que es real también trae como consecuencia nuestras vidas para una salvación o el que no lo acepte para perdición eterna. Gloria sea al Señor que nosotros estamos para salvación. Amén. Gloria sea al Señor que nosotros estamos para poder llevar salvación a las personas. Amén. Gloria sea al Señor que entendemos que queremos cada día más conocer a este hermoso Jesucristo que nos trajo este hermoso reino del Padre, que prontamente, si el Señor así lo desea, vamos a estar en él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Te damos gloria, honra y alabanza. Comprendemos que tuyo es el reino, Señor, que tuyo es el poder y la gloria, Dios. Pero te damos gracias por poder traerlo hacia nosotros, Señor, y poder disfrutarlo, por ser macarios de ese reino, por tener la satisfacción de poder aún darlo a conocer, Señor, a los que todavía no lo conocen. Gracias, Dios, porque conociéndote a ti podemos, Señor Padre de la gloria, sentirnos afirmados, Señor, en ese reino en la tierra y darlo a conocer, poder salar a las personas con tu reino y poder iluminar a las personas con tu reino. Padre, ayúdanos, Señor, al movimiento por el cual nosotros hemos sido llamados, Dios, y bendice a todo y cada uno de mis hermanos, Señor Padre. Dale, Señor, esa revelación, esa iluminación de tu palabra para que todos podamos, Señor Padre, seguir conociéndote más. Señor, te bendecimos y bendecimos a cada una de las familias. Te damos gracias, Señor Padre de la gloria, por el Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento. Te damos gracias, Señor, bendiciendo tu palabra y este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puede abrir ahora su micrófono y si alguno tiene una pregunta, acá está.